Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Bueno, ya en esta hora vamos a poder hacer una pequeña meditación del pasaje de la Biblia en Josué capítulo 6, ¿sí? Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a hacer una breve meditación y vamos a empezar con una oración. Señor amado, te damos gracias, Padre. Pedimos que seas tú bendiciendo este tiempo, Señor, que bendiga nuestros corazones, nuestras vidas, Padre, y que nos reveles tu verdad en esta noche a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, vamos a comenzar leyendo en Josué capítulo 6. Amén. Dice la toma de Jericó. Vamos a continuar con esta enseñanza. Y es un pasaje muy bonito y lo vamos a leer así, ¿sí? Dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía de ella, ¿no? Era una ciudad que estaba totalmente resguardada militarmente. Entonces nadie podía entrar fácilmente a esa ciudad. Dice: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. ¿Sí? Vemos aquí cómo Israel destruye la ciudad de Jericó, ¿sí? Destruye la ciudad de Jericó de acuerdo a las órdenes que el Señor, de acuerdo a las instrucciones que Dios le da a Josué, ¿sí? Y una de las primeras instrucciones que Dios le da a Josué es, en el versículo 3, dice: rodea, ¿sí? Rodea esta ciudad, rodea la ciudad. Y dice: pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días, ¿no? Una de las instrucciones que le dice: rodea la ciudad durante 6 días. En el versículo 4 dice: y 7 sacerdotes llevaréis las bocinas, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Amén. El Señor le manda como instrucción a Josué rodear la ciudad de Jericó, pero también le dice que vayan 7 sacerdotes tocando instrumentos, ¿sí? Instrumentos musicales, y que rodeen durante 6 días, pero en el 7º día rodearán con 7 vueltas y darán un grito a gran voz. Ahora, yo les pregunto, ¿esto a simple vista podrá ser una alternativa fácil de poder asimilarla y poder creer que se va a vencer una ciudad tan poderosa militarmente como lo era Jericó? Creo que aquí humanamente nos ponemos a pensar y decimos, pues, o sea, dando solamente vueltas vamos a poder derribar a este ejército, ¿sí? Porque la verdad la valla estaba bastante alta, ¿no? Era un pueblo bastante armado, y solamente dando vueltas humanamente, pues, o sea, es imposible poder creer que estos muros van a caer, ¿verdad? Pero sin embargo, Josué recibió esta instrucción de parte del Señor, y Josué transmitió estas instrucciones al pueblo de Israel. Entonces, aquí raya un factor muy importante, ¿no? Es cómo está nuestro corazón. Si tenemos un corazón, un corazón que cree a la palabra de Dios, que cree
a la voz de Dios, que cree a las instrucciones de Dios, o es un corazón que cuestiona, es un corazón que duda, es un corazón que no cree en lo que Dios le puede decir, ¿no? ¿Qué corazón podemos tener frente a una palabra que en nuestro razonamiento puede parecer algo irrelevante, pero que sabemos que en las cosas de Dios el razonamiento humano no funciona, ¿sí? Cuando Dios nos da una palabra, entra a prueba mucho qué corazón tenemos y nuestra fe, ¿sí? Que si tenemos fe en lo que, si estamos creyendo realmente en lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, al momento en que Dios le da estas instrucciones a Israel mediante Josué, entonces vemos que es un pueblo que siguió al pie de la letra cada mandato que se dio, ¿sí? Porque vemos que de alguna manera no cuestionó las órdenes que había entregado el Señor. ¿Amén? Y seguimos en el versículo 5. Dice, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. El 6 dice, llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, ¿no? Le dice Nun, lleva el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas del cuerno de carnero delante del arca de Dios. Y dijo al pueblo, pasad y rodear la tierra, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. ¿Por qué tendría que estar en el momento de rodear Jericó? ¿Por qué tendría que estar presente el arca del pacto? Recuerden que el arca del pacto siempre estuvo aún también cuando cruzaron el río Jordán, ¿sí? Y en cada batalla que el pueblo de Israel tenía, siempre el arca del pacto tenía que estar allí, presente. ¿Por qué? ¿Qué simbolizaba el arca del pacto? El arca del pacto simboliza la presencia de Dios. Amén. Simboliza la presencia de Dios y tenía que estar presente en el amén. Tenía que estar presente en el momento de rodear Jericó. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía que estar su mente y su corazón puestos en la presencia de Dios, sin distraerse con los pensamientos humanos que puedan darse en ese momento, porque humanamente podemos batallar, como les decía, ¿no? Podemos cuestionar el mandato o la palabra que Dios nos entrega, que Dios les entregó en ese momento. Ellos pudieron haber cuestionado y pudieron haber dicho, ¿será cierto? ¿Será cierto que dando solamente vueltas estos muros van a caer? Pudieron haber cuestionado, pero era necesario que el arca del pacto esté en esas instrucciones que Dios les dio, para que el pueblo ponga su mirada en el Señor y ponga su corazón en el Señor y no en las dificultades que humanamente puedan estar expuestas afuera, ¿sí? Es por eso que el arca del pacto tenía que estar presente también en esa marcha, en ese momento de rodear Jericó. Amén. Dice en el 6, llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Dios. 7. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Ellos constantemente seguían haciendo esto durante 6 días. Amén. Dice en el 9, y los hombres armados iban delante
de los sacerdotes tocando las bocinas y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Hay algo importante aquí, hermanos, que no solamente era como que una marcha, o no solamente era caminar y rodear y dar 6 vueltas, y finalmente el último día, que fue del grito de guerra, el grito de victoria, que fueron 7 vueltas. No solamente era dar vueltas por dar vueltas, sino que vemos que asignan a sacerdotes que lleven instrumentos musicales. Amén. Ajá. Claro, el ejército enemigo, efectivamente, Joel, así es, efectivamente, el ejército de Jericó, pues, ¿qué pensarían ellos, no? Al ver a un montón de personas del pueblo de Israel dando vueltas, y me imagino que muchos de ellos riéndose o burlándose, no, diciendo qué raro, ¿no? O sea, ¿qué hacen? Esa es una manera de atacarnos, o sea, lo cuestionarían en gran manera, ¿no? Pero sin embargo el pueblo de Israel estaba firme en la palabra que Dios les había dado. Y algo que vemos es que esas vueltas iban acompañados de instrumentos musicales. Dice que iban acompañados de bocinas, ¿sí? Bocinas de cuernos de carnero, ¿sí? De bocinas de cuernos de carnero es lo que dice aquí. Entonces iban los sacerdotes tocando sus instrumentos. Entonces, algo que puedo rescatar aquí es que hay mucho poder en la alabanza, hay mucho poder en cada palabra que nosotros decimos y confesamos al momento de alabar y exaltar al Señor por lo que Él es, por sus grandezas, por sus proezas. Entonces yo me imagino que ellos, mientras estaban dando vueltas, estaban tocando sus instrumentos, alabando, exaltando al Señor por lo que Él es, ¿no? Celebrando ya la victoria que Dios ya le había entregado, porque efectivamente al principio nos dice que Dios le dijo a Josué: mira, Josué, yo ya he entregado en tus manos Jericó. Amén. Dios le dijo: yo ya entregué. O sea, Dios lo dijo: yo ya entregué. Solamente estaba en que Josué crea que efectivamente Dios ya le había entregado. ¿En ese momento se había entregado el pueblo de Jericó? No, todavía no. Recién estaba comenzando, pero Dios le dio esta palabra: yo ya te entregué. Entonces, me imagino que todo el pueblo de Israel, mientras tocaba, daba vueltas, y mientras iba el arca del pacto, el pueblo confesaba quién era Dios, declaraba el poder del Señor mediante la alabanza. Amén. Entonces puedo ver aquí que hay mucho poder en un corazón que alaba y que exalta al Señor, a pesar de no ver todavía la victoria, pero sí creyendo en el corazón que lo que Dios ha dicho, así se hará. Amén. Continuamos. En el 9 dice: y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo diga: gritad, entonces gritarán. O sea, los 6 días era solamente vueltas instrumentales, ¿no? Solamente sonaban los instrumentos alabando y exaltando al Señor, pero recibieron la orden que en el que en el 7º día, en el día de la victoria, en el día en que iban a ver ya esa proeza, entonces el pueblo podía gritar. Amén. En el 11 dice: así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego del campamento, y allí pasaron la noche. Y José se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová nuevamente, ¿no? Y los 7 sacerdotes llevaron las 7 bocinas de cuerno de carnero, y fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos. O sea, había un orden que había establecido, ¿no?
¿no? Hombres armados, hombres de bocina, el arca, ¿no? Y dice, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Nunca dejó de tocar, nunca dejó el pueblo de Israel de tocar, siempre estuvo en constante alabanza al Señor, aún a pesar de no haber visto esa victoria que ya Dios les había entregado. El 14 dice, así dieron otra vuelta a la ciudad y el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Durante 6 días dando vueltas, durante 6 días tocando la bocina del cuerno de carnero, durante 6 días el arca del pacto allí perenne. Amén. Pero dice el 15, al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera en que lo hicieron los 6 días anteriores, solamente que ese día se dieron vueltas alrededor de 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Amén. En el 7º día dieron 7 vueltas, y no solamente se escuchó el sonido de los instrumentos, sino que también el pueblo gritó y declaró la palabra que Dios ya les había entregado, ¿no? Gritó, dice, porque Jehová os ha entregado la ciudad. 17. Y será la ciudad anatema Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. ¿Quién era Rahab? Ella llegó pues a esconder a los espías. ¿Se acuerdan que Josué enviaron a espías para ver qué había en la ciudad de Jericó? Y fue allí donde Rahab llega a creer en quién es el Dios de estos espías y los llega a acoger, ¿sí? Dice en el 18, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y los turbéis. 19. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran voz. Y dice que en ese momento que el pueblo gritó, creyó, cumplió con todas las instrucciones que Dios le dio. No miró, no puso su mirada en la dificultad, no puso su mirada en la incredulidad, sino que creyó en lo que Dios le había dicho. En ese momento, después de haber cumplido las instrucciones, automáticamente dice que los muros se cayeron. Amén. Los muros fueron derrotados, se cayeron. ¿Y quién hizo esto? Lo hizo el Señor, porque Dios ya les había entregado esta palabra, y Dios hizo de que esos muros sean derribados y que el pueblo de Israel pueda tomar posesión de Jericó. Dice, el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno a la derecha, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron al filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en la casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis, ¿no? Llegaron a rescatar a Rahab y a toda su familia, porque Rahab creyó en el Señor. Dice, y los espías entraron a sacar a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad fue destruida y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer, ¿no? Justamente como ella
llegó a coger a los mensajeros fue que ella y su familia no fueron atacados o no fueron dañados, ¿no? Sino que fueron salvados. Dice en el 26, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre sus hijos menores asiente sus puertas. No podía ser reedificada esta ciudad porque ya había un mandato del Señor que el pueblo de Israel iba a derribar esta ciudad. Y finalmente en el 27 nos dice: estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. La gloria de Jehová se extendió por toda la tierra. Amén. Es un pasaje muy hermoso en el cual los invito a meditar. Uno, que tenemos que tener un corazón que crea en la palabra del Señor, no un corazón incrédulo, ¿sí? Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y a creer en lo que Él nos dice, por más que nuestro razonamiento pueda parecer algo ilógico, pero si Dios lo ha dicho, hermanos, si Dios te ha entregado esa palabra, pues esa palabra se va a cumplir. Amén. Y nuestro corazón tiene que creer. Y dos, que hay poder en la alabanza. Hay poder en la alabanza, en la adoración, aun cuando no vemos nada. Si nosotros oramos, si nosotros declaramos y cantamos quién es Dios en nuestras vidas y sobre nuestras vidas, entonces ello va a ser un arma muy poderosa para poder derribar cualquier muro que se levante sobre nuestras vidas o nuestras familias. Hay poder en la alabanza, hay poder en un corazón que cree en la palabra del Señor y la cumple conforme al orden que Dios nos da. Amén. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza de cómo Josué con el pueblo de Israel, Señor, creyeron en las instrucciones que tú les diste, aunque naturalmente pareciera algo ilógico, Padre, pero sabemos que aquí no hay nada humano, sino que todo es en lo espiritual, y sabemos que el poder y la victoria es tuya, Señor, porque eres tú quien da y otorga la victoria a su pueblo. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado el día de hoy. Limpia nuestros corazones, ayúdanos a creer en tu palabra, a no cuestionar, Señor, lo que tú nos puedas hablar, Señor, y permite que nuestro corazón siempre sea, Señor, un altar de alabanza y de adoración, aun cuando no vemos todavía, Señor, lo que tú nos has entregado. Gracias, Padre, por tu palabra, y que esta palabra pueda bendecir la vida, Señor, de las personas que vean este video, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos, que Dios les bendiga. Nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad. No se olviden de conectarse siempre, todos los días, a su página de Selah. Bendiciones.